Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia y debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 16 de mayo de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Carlos Ruiz Miguel, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un placer. En la esquina de la mesa, don Gaspar Barrón, es periodista del Grupo Intereconomía. ¿Qué tal, don Gaspar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches y bienvenidos a todos, gracias. A mi izquierda, don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Un placer en esta nueva singladura. Y en la esquina de la mesa, don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Audiencia de Coruña y es escritor. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Gracias, encantado de estar en el programa. Tengo que preguntarle, así extra, ¿qué tal va la novela? La novela, vamos, me tomas el tema que yo estoy viviendo y disfrutando con ella. La novela va muy bien, es decir, estoy contentísimo con la acogida que está teniendo por las personas que la están, digamos, haciendo en las librerías y los comentarios que me están llegando de lo que está gustando y de lo que está enganchando. Personas que me dicen, es una novela de más de 350 páginas y que empiezan a leerla y no pueden parar y en día y medio se han leído la novela. Como don Luis Rojas Marcos, ¿no? Exacto. Bueno, es que eso realmente fue muy curioso y le tengo un gran recuerdo. Estar en plena firma de libros, tener un momento en que no tenía gente y que cogió mi novela que estaba al lado y se puso a leerla y que no era capaz de parar y que incluso cuando terminó la firma le vino a buscar, no sé si el chofer o el conductor que tenía, le dijo, don Luis, tenemos ya el coche preparado para marcharnos. Y le dijo, lo siento, que estoy enganchado al libro y hasta que no termine este capítulo no me voy. Y estuvo allí como 5 o 10 minutos más leyendo la novela y para mí una persona de su prestigio que realmente se interesase por la novela y disfrutase y la leyese, pues realmente fue muy satisfactorio. Estupendo. Siempre hay un lugar para soñar, ¿no? Exactamente, así es. Estupendo, pues esa es la novela que está en todas las librerías. Empezamos con el primero de los temas. Empezamos con las palabras de Mariano Rajoy en la sesión de control al Gobierno, que insta a la Unión Europea a apoyar el euro. Creo que la situación, como usted dice, es muy difícil, es muy complicada. La prima de riesgo ha subido muchísimo, eso significa que es muy difícil financiarse y es muy difícil hacerlo a un precio razonable. Entonces yo creo que hay que hacer algunas cosas en España, ¿no? Y otras cosas en Europa. En España yo creo que las medidas que estamos tomando son las que hay que tomar. Luego en Europa hay un debate ahora sobre crecimiento, austeridad, etcétera, sobre el cual yo también quiero dar mi opinión. Creo que es un debate que tiene bastante poco sentido, porque creo que una cosa es compatible con otra y además una cosa es necesaria para la otra. Pero me gustaría también un mensaje claro, contundente, en defensa del proyecto del euro y una afirmación de la sostenibilidad de la deuda pública de todos los países europeos, que en este momento pues está sometida a discusión. Por tanto, Cualquiera de ustedes. Don Vicente, por ejemplo. Bueno, Rajoy, yo he visto al Gobierno, y en eso coincidían algunos analistas parlamentarios, muy desinflado hoy. Creo que están en un momento de mucha tensión y mucho agobio, y de hecho hoy vimos a Montoro también bastante indignado por la fecha, quizás, diciendo que ellos no iban a aceptar estas presiones desde Europa. Pero bueno, yo coincido ahí con Rajoy que el euro es importante. Hace poco el maestro Huerta de Soto en una conferencia en la Fundación Rafael del Pino decía que el euro actuaba como una especie de centro de desintoxicación de drogadictos, ¿no? Y es muy importante que se siga manteniendo la disciplina del euro, a pesar de los pesares y a pesar de las tensiones. Pero vivimos realmente momentos muy, muy difíciles, ¿no? Tenemos ahí el tema de Grecia, que está teniendo más influencia pues, en el clima de riesgo, con todo esto. Don Luis. Sí, es así. Yo creo que lo que está haciendo ahora Mariano Rajoy es un llamamiento desesperado de apoyo, porque es que España lleva días, semanas, recibiendo cada día un varapalo económico terrible.
la bolsa sigue cayendo, a veces tiene un pequeño repunte, pero enseguida vuelve a ir hacia abajo, la presión, digamos, sobre nuestra deuda cada vez es más alta, el tema griego parece que no tiene solución, y yo creo que lo que está tratando es de salvar el euro como sea, porque es la forma de salvar España. Entonces, está haciendo un llamamiento, yo creo que está a sus socios comunitarios, estamos cumpliendo, estamos haciendo todos los ajustes que se nos pide, apoyarnos un poco, no dejáis que nos hundamos, porque solos yo creo que no podemos salir. Y yo en estos momentos pienso que tenemos que ser conscientes todos los españoles, que yo creo que la gente ya sí lo sabe, que el país está muy mal, pero que o nos esforzamos, salvamos la economía por la herencia tan terrible que se ha recibido, o realmente este país va a ser muy difícil que nosotros nos salvemos, si no toda la sociedad española se propone salir adelante. Y en eso yo creo que es fundamental que la oposición no diga solo con palabras que apoya, porque eso parece que hay palabras, pero por detrás hace otras cosas, sino que es una unión de todos. El país está muy difícil, ya no solamente el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, y creo que es un momento de salvar la economía por salvar España y el país, y que no entremos en quiebra. En efecto, han dicho en Europa que han tomado todas las medidas que había que tomar, pero bueno, pues quizá haya que tomar otras, quizá. Don Carlos, ¿usted siempre mantiene eso? Yo lo he mantenido siempre y lo sigo manteniendo. Es decir, creo que está claro a estas alturas que el problema que tenemos es que hay una deuda pública muy importante y que, por tanto, mientras no se acabe con la deuda, estamos presos de un riesgo muy grande. Porque claro, mientras no se elimine la deuda, estamos a la expectativa de que para que nos refinancien la deuda, que no nos pongan el interés demasiado alto. Pero la forma de acabar con este círculo vicioso es dejar de tener deuda. Y ahí es donde entramos en el terreno de la famosa austeridad. Yo creo que el gobierno, lamentablemente, en esto como en otras cosas, en política exterior o en política antiterrorista, está realmente continuando prácticas de la política que nos ha llevado a la ruina de Rodríguez Zapatero. Es verdad que hay ligeros cambios positivos, pero son tan ligeros que en una situación tan crítica son absolutamente insuficientes. Y me refiero al último punto, Bankia. En Bankia, lo que no es, a mi juicio, de recibo, es que después de estos recortes brutales que se están anunciando, esos miles de millones sean para pagar una entidad que parece que está quebrada. De la misma forma que me pareció mal no dejar quebrar a UNIM, a Catalunya Caixa o a Nova Caixa Galicia, que tenían que quebrar porque estaban quebradas. Si Bankia está quebrada, tiene que quebrar. Lo que no podemos es nosotros tener que pagar esa deuda. Porque, claro, de esa forma no acabamos con la espiral de la deuda. Eso por un lado, pero vayamos al tema autonómico. Es que lo que no se puede es intentar salir de esta crisis manteniendo la actual estructura administrativa. A estas alturas, las elecciones fueron en noviembre, el gobierno toma posesión a finales de diciembre, no hay ni una propuesta de reforma constitucional, no hay ni un proyecto de ley de armonización. Esto no es serio, a mi juicio. Entonces, yo creo que Rajoy está lanzando un SOS desesperado para que se salve la situación española, y yo creo que demuestra, ojalá me equivoque, pues él o sus asesores o quien sea, una cierta ignorancia de lo que es la Unión Europea. En la Unión Europea alguien puede pensar que es un club de amigos y de socios. No. Es un club donde se dan muchas cuchilladas unos a otros. Claro. Y cuando el señor italiano Mario Monti ha oído esto, se ha estado frotando las manos. Claro. Porque ha dicho, qué bien, me voy a salvar yo hundiendo a esto. Esto es un poco la situación a la de después del hundimiento del Titanic, donde hay una tabla y hay tres náufragos, y la tabla solo aguanta uno. Bueno, pues ahí están Draghi, los alemanes, España, hundiendo al otro para quedarse ellos con la tabla.
Yo creo que no tenemos que pedir ayuda a los demás, sino que tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Y creo que todavía el gobierno puede hacer muchas cosas que no ha hecho, y lo peor de todo es que no está diciendo que quiere hacer. No, Esa es mi opinión. Es más, ha dicho lo contrario, ha dicho que las autonomías ahí están, que están bien, y además lo malo es que coinciden los dos grandes partidos, Sí, claro, que ahí por en eso eso, yo desde creo- luego, el consenso es total. Mi opinión es que si no se altera esta estructura administrativa, yo lamento ser pesimista, no saldremos de esta. Don Gaspar. A ver, decía don Vicente que el gobierno está flojo, ¿no? Desinflado. Sí, lo veo desinflado, sí. Lo que está es cao. O sea, cao, porque antes tenemos que recordar los lunes negros de la calle Génova eran los grandes sustos. Rajoy se despertaba cada lunes cuando era candidato con un desastre. Algo había pasado, algo le habían criticado, algo tenía, pero dentro del propio partido. Y hoy son los miércoles y los viernes. Sesión parlamentaria miércoles, Senado, Congreso, y el viernes, que es el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, recupera el fin de semana, el lunes vuelve a haber otra paliza, al final está cao. Eso es lo que le pasa a este gobierno. Pero como decíais vosotros, la cuestión está en las comunidades autónomas. O sea, Bruselas lo que le está diciendo ahora mismo es las cuentas de las autonomías es lo que nos interesa, ¿no? Y por lo tanto, el principal objetivo de la reducción del déficit por parte de la Administración española está en reducir, en que las comunidades autónomas hagan su trabajo. Si eso no ocurre, si no se reduce ahí, es absolutamente imposible. O sea, no se pueden pretender milagros. Quiero decirte, los números son 5 más 5, 10. Y si gastas 10 y recuperas 7, estás perdiendo 3. Quiero decirte, la cuestión está en que Mariano... Es más, ¿sabes lo único que me preocupa? Que ahora digan que no sabían, que lo digan. Me preocupa que lo digan. Y me preocupa más que no lo supieran, porque entonces, menuda historia. Que no sabían el qué, don Gaspar. Lo que había detrás, las cuentas reales. Ya. Si es cierto que no lo sabían, aún casi es más grave. Pero mire, don Gaspar, Sí. es que el tema es más grave, porque Bueno, si pues, analizamos la crisis autonómica, veremos. Cataluña, partidos nacionalistas, izquierda. Valencia, Partido Popular. Andalucía, Partido Socialista. Es decir, no es una cuestión de partido, es una cuestión de estructura. Exacto. No es que yo en una autonomía mejor, no, es que la estructura está mal diseñada. Entonces, a estas alturas, con la que está cayendo, que por ejemplo sigan con los coches oficiales, con los privilegios de los parlamentarios, con los órganos inútiles, y que sigan sin hacer ademán de suprimir todo esto. ¿Órganos inútiles como cuáles, don Carlos? Consejos consultivos, consejos económicos y sociales, Valedores defensores del del pueblo, etcétera, etcétera. Eso, por no hablar de fundaciones, etcétera, por no hablar de que realmente a estas alturas tenemos que plantearnos que la sanidad no puede ser una competencia autonómica, que tiene que ser una competencia central, porque realmente la multiplicación del gasto pues es increíble, etcétera, etcétera. Entonces, no se está haciendo cosas que sí que se pueden hacer. Entonces, sí, estamos pidiendo a Bruselas, en el fondo, ¿qué es lo que se está pidiendo? Y es una lectura muy pesimista la que quiero presentar. Se está pidiendo a Bruselas que mantenga la estructura política española. Cuando digo estructura política, es de los políticos que están viviendo de la actual estructura. Ya. Sí, creo que don ¿Cuál Carlos... es el miedo? Una pregunta que quiero lanzar. Vamos a ver, si esto realmente es así y esto se puede hacer porque realmente se puede gobernar aún a costa de inmolarse, como decía el otro día el periodista González Méndez aquí, ¿cuál es el miedo que tiene el gobierno realmente a gobernar? Porque hubiera sido más fácil eso y hubiera sido incluso menos antipopular que haber hecho pues las reformas, los recortes en sanidad y educación. ¿El miedo a gobernar a qué te refieres? ¿A tomar las medidas? Claro, a gobernar, aunque sepa que me voy a A que inmolar. la gente de sus partidos Claro. se queda en la calle. O sea, es los varones y claro. es... Los varones y tantos que es la miles estructura. y O sea, decenas es eso, de ¿no? miles de políticos que están viviendo de esto. Es que es así, yo creo que es lo que decía don Carlos. Yo creo que se está exigiendo por parte, digamos, ahora mismo del Partido Popular, una exigencia terrible y seguramente necesaria a la sociedad española y además a las clases no culpables de la crisis que tenemos, como están siendo las clases medias o las más desfavorecidas.
la exigencia es durísima, pero realmente yo creo que lo que hace falta y no hay el apoyo es que no vemos que esa misma exigencia se hayan puesto la clase política. Sus privilegios, bueno, es que son innumerables y ya no es que algunos tienen un alto valor, digamos, de ahorro en coste, pero vamos a ver, es que ellos, las dietas, lo que cobran los políticos de dietas, son cantidades, además libres de impuestos porque no se crean haciendas. Un diputado, cuando es elegido, se le está pagando la residencia en Madrid, hombre, con el sueldo que tiene usted. Igual que otra persona se tiene que trasladar con su trabajo y se está defendiendo la movilidad en las empresas, pues haga usted lo mismo y dé ejemplo. Tienen hasta internet, es decir, ¿a qué trabajador se le da una BlackBerry, se le da la alta tecnología, le pagamos el mejor ADSL? Es decir, ¿por qué a un diputado ya autonómico o nacional le tenemos que pagar el teléfono de última generación, le tenemos que pagar internet? ¿Por qué tenemos que pagar el business cuando están viajando? Claro. Es decir, cuando la sociedad está en crisis, yo creo que a los políticos hay que exigirles que ellos también se aprieten el cinturón de verdad, y no lo están haciendo. Y todas estas cantidades que he dicho es bastante más dinero del que parece, por tanto, eso quizás haría que a toda la sociedad española no había que apretarle tanto. Y después, lo que estaba diciendo don Carlos, perfectamente, la clase política no ha adelgazado nada. Desde que están en el poder sigue habiendo exactamente los mismos políticos. Somos un país pobre, se ha demostrado, hay que reconocerlo, somos pobres. Igual, el día que nos demos cuenta que somos pobres, podremos salir de la crisis con el esfuerzo, que es lo que está faltando a veces en la sociedad española. Luis, apuntando en lo que dice don Luis, el número de asesores del presidente Rajoy en la Moncloa es prácticamente el mismo que el número de asesores que tenía Zapatero en la Moncloa. Es el mismo. Más de 600 asesores. Eso es una salvajada. Solo el presidente. 263. Los ministros tienen a su vez gabinetes de asesores. Los secretarios de Estado tienen asesores. Multiplique todo. Alcaldes que tienen asesores. Presidentes de comunidades autónomas que tienen asesores. Consejeros que tienen asesores. Así todo. Es que es todo engordar y después hay que bajar. Es decir, si un 25% de la población está en paro, habrá que exigir que como mínimo ese mismo porcentaje se baje en políticos que están viviendo a costa del dinero de todos los españoles. Hay reformas muy sencillas. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados puede ser de 300 a 400. Pues ¿por qué no se hace ahora mismo una ley que ponga el mínimo 300? Serían 50 diputados menos. El Senado, por desgracia, no sirve para nada, pues habrá que adelgazar y mucho el Senado, porque cuesta también mucho dinero mantener el Senado. Las diputaciones. Vamos a ver, no nos engañemos, con todo lo que tenemos, ¿para qué hacen falta las diputaciones? Salvo para gastar, o para mantener a un montón de varones o personas del partido. Las comunidades autónomas, como se está diciendo, no se pueden mantener 17 reinos de taifas. Hay que hacer algo, sobre todo cuando estos 17 reinos de taifas muchas veces están provocando que vaya mal la marca España para tratar de ellos ir bien y darse la identidad cultural. Es decir, que la idea de la comunidad autónoma, que era ser solidario entre las 17 comunidades, en unas cuantas es evidente que no existe. Buscan su propio beneficio y quizás incluso el mal de España. Hay que evitar muchísimas de las competencias. Se ha apuntado una sanidad, yo voy a decir otra. Educación. Creo que la educación tiene que ser a nivel nacional. Con independencia que una comunidad autónoma puede haber alguna asignatura que sea propia de la comunidad autónoma. Pero es una pena que cuando salen los chavales del colegio no sepan cuáles son los ríos de España. Uno que estudia en Galicia es que desconoce todo del Ebro del Guadalquivir. Es que ya es cultura básica. Tiene que haber una enseñanza unitaria de España y ahorraría muchos costes. Don Vicente, una última cosa y pasemos a... De todas maneras, yo entiendo que hay un mensaje positivo en este tema, por ser un poco más optimista, porque en Europa se están dando cuenta, por fin se ha internacionalizado el problema de las autonomías en España. Hasta hace pocos años, en Europa, sobre todo, no sabían este problema. Es cierto. Creían que España tenía 17 regiones, pero ahora ya desde el Eurogrupo están empezando a presionar. Y quizá el cambio de estructura venga quizá por presiones europeas y no por autoconvencimiento de los españoles, porque si salimos a la calle, también hagamos el ejercicio, salgamos a la calle y le preguntemos a la gente si quiere renunciar a la comunidad autónoma, porque a la gente se le ha educado en esa disgregación, porque realmente el título de la Constitución rompe la unidad nacional.
Y entonces, al haber una descentralización territorial, se crea el problema nacionalista, la deslealtad, pero hemos llegado a un punto en que eso ya ha calado a través de la educación de una manera tan importante a la gente, que yo creo que no tendría apoyo popular acabar con de la opinión pública, acabar con las comunidades autónomas. Pero ni los dos extremos, pero no tiene por qué. Porque ahora hay una autonomía ahora fíjese cómo se abre la cuestión. Ahora los de las llamadas comunidades autónomas históricas, que es otro engendro, sí, dicen, bueno, que les quiten las comunidades al resto, pero a las históricas que no nos toquen. Porque ahora ya le están viendo las orejas al problema. Entonces, ahora si se fija un poco el discurso de los nacionalistas gallegos, catalanes y vascos es, bueno, al resto de la chusma autonómica, por decirlo de alguna manera, ya, que los barran, pero nosotros no. Pero bueno, yo entiendo que se pueden conservar las autonomías, pero hay que reestructurarlas. Sin embargo, yo creo pasa que las mejor... diputaciones sí que valdrían, porque se están tirando contra las diputaciones, pero por ejemplo, las diputaciones en la gestión fiscal y de recaudación tributaria de ayuntamientos pequeños son muy eficientes. Claro. Sí, pero no y en hace el falta asesoramiento tanto personal. Sí, eso claro, sí. es que el problema está Pero en el sin embargo personal. podría ser una vuelta, Sí, yo estoy de acuerdo. si eliminamos potenciando áreas metropolitanas y fusiones de ayuntamientos rurales, combinada con una gestión y asesoramiento de las diputaciones a ayuntamientos pequeños, puede ser una nueva estructura territorial. Sí. Alternativa a las comunidades. Reestructurar lo que es la propia diputación, claro, eso puede ser una. Bien, yo una entiendo solución. que no, yo pienso que el debate no debe ser autonomías sí, Yo quería autonomías decir una no, cosa. autonomías Sí, el debate tiene que... Bueno, yo No, creo que yo sí. creo que no, pero Yo ¿usted creo ¿Usted qué que quiere? sí. Yo le dije alguna vez, ¿usted qué quiere? ¿Estado del bienestar o Estado de las autonomías? A ver, elija usted. Vamos a ver, pero podemos Elija tener, usted. unas autonomías pues menos infladas. Decía aquí don Luis, es de nuevos ricos. El sistema No, de yo no estoy 17 de acuerdo. taifas es de nuevos ricos. No, pero Sí, yo no estoy pero de es de acuerdo. 47 millones de Pero, españoles. vamos a ver, después don estar gobernado Vicente, por 17 vamos a ver, taifas. don Es Vicente, inviable. acaba de haber elecciones ahora en Renania Norte-Westfalia, un territorio que por cierto ha perdido Merkel, muy similar a Galicia en extensión, número de habitantes y demás. Bueno, pues tiene justo la mitad de parlamentarios que aquí. Bien. Entonces, ¿por qué no podemos tener una autonomía y en lugar de tener 75, me parece, porque no puedes haber, pues 10 diputados, por ejemplo, 2 por provincia o 3 en Coruña, que es más así y tal? Mire, ¿Por qué no? En los Länder alemanes no Sí. hay defensores del pueblo autonómico. Bueno, pero ya digo No que hay consejos cambio consultivos. de estructura. Es decir, que es que aquí, los Länder, no, pero es que están mejor organizados. Hay competencias legislativas que aquí son de las comunidades autónomas y en Alemania son de la federación. Ya. De hecho, Alemania tuvo una reforma constitucional devolviendo es decir, poderes que es que al aquí Estado. cuando Pero, se don habla Carlos, de cuando Alemania- hablamos de reestructurar, hablamos precisamente de eliminar todos esos órganos a Sí, los que bueno, usted pero alude es que no y se está haciendo nada. dejar minimizado. Pero yo digo, no, autonomía, pues autonomía sí, ¿por qué no? Y mira, incluso defensa de la lengua. Bien, vamos entonces con otro tema. ¿Me dejas decir una cosa? Dejamos esto abierto. Rápida. Pero rápido, venga. Desaparece no, ha cesado el defensor del pueblo gallego. Vamos a dar una opción a Feijóo, una oportunidad. Elimine el vicevaledor, elimine los 6 cargos que tiene, porque en este momento los mejores valedores del pueblo en Galicia son Cáritas y las cocinas económicas. Que no le demos más vueltas. Entonces, oportunidad de oro, ejemplar. Olvidémonos de este valedor del pueblo, no renovemos a nadie, Vale. el vicevaledor que siga en su puesto, y si no, otra cuestión. El defensor del pueblo de forma altruista, aquel que quiera defender al pueblo, que lo haga como Agustina de Aragón, Si de se me forma permite altruista. a don Gaspar, Pues sí. solamente un segundo Bueno, sobre pero el defensor es del que pueblo, un segundito. tenemos que pasar a otro tema. Bueno, un Venga, segundito. dígalo. Yo creo que hay que honrar la figura del valedor del pueblo de Galicia. Estoy a favor de que se suprima, así lo digo de antemano, pero creo que lo ha hecho bien y se le ha hecho una auténtica carnicería estos días por unas declaraciones que podrán ser o no acertadas, pero ha tenido una dignidad impresionante de dimitir y creo que se merece nuestro reconocimiento. Pues ha dimitido y desde luego le damos nuestro Yo no criticaba nuestro a la aplauso. persona, criticaba yo- al Sí, cargo. la O sea, figura. la figura. Yo que he La figura. criticado mucho Don Carlos. al valedor, tengo que coincidir con don Luis en que la forma de irse ha sido una forma bastante... Muy airosa, valiente y como debe ser. Bien, pues los socialistas, que parece que están siempre criticados porque no ayudan en nada y es imposible el consenso con ellos, ahora pasa lo contrario. Rubalcaba ha ofrecido su apoyo a Mariano Rajoy para ayudar a salir de esta crisis en la que estamos. Yo sé que hay gente que piensa que el diálogo y el acuerdo debilita. Yo creo que es justamente lo contrario, que los grandes países lo son porque son fuertes cuando hacen frente a las crisis, y España es un gran país que lo está pasando muy mal. Corresponde a usted, señor Rajoy, como presidente del Gobierno, trabajar para conseguir esa unidad
Nosotros, como primer partido de la oposición, le decimos en esta Cámara, si usted quiere dialogar, nosotros estamos dispuestos porque creemos que España lo necesita. Y yo estoy absolutamente convencido de que es bueno hablar con ustedes, pero me gustaría que ustedes hubieran apoyado buena parte de reformas importantes que hemos traído aquí. Es que nosotros les hemos apoyado la reforma de la Constitución en su día y ustedes ni siquiera han sido capaces de aprobar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que desarrollaba esa reforma que acordamos. Estoy dispuesto a hablar. Bien. Don Luis. Sí, pues mi opinión sobre lo que está diciendo el líder de la oposición, Rubalcaba, son palabras vacías. Dice por una parte que está dispuesto a apoyar al PP y por detrás está haciendo lo contrario, guerrilla para tratar de dinamitar al gobierno, aunque ello suponga el hundimiento de España. Y creo que hace lo mismo que el líder que tuvo el anterior presidente de España, Zapatero, cuando decía que quería consenso con el Partido Popular, y eran palabras decir que sería consenso, y después estaba dispuesto a pactar con cualquiera, menos con el Partido Popular. Pues esa misma táctica es la que hace Rubalcaba. Creo que Rubalcaba es un perfecto, digamos, no sé si llamarlo zorro con piel de cordero, perdonadme por la expresión, pero que dice una cosa y por detrás hace exactamente lo contrario. Yo diría que zorro con piel de zorro, pero bueno. Bueno. Don Gaspar. Yo estoy de acuerdo con Anguita, pero es patético. El PSOE ha perdido el norte hace tiempo, tienen que recuperar su identidad, tienen que primero organizarse ellos, que ese es otro problema. O sea, en este momento el PSOE está pasando por una crisis interna enorme y eso hace que unas veces digan una cosa, otras veces digan otra. Valenciano es la faldera de Rubalcaba y las declaraciones de Elena Valenciano pues van en esa sintonía. Hoy decimos una cosa, mañana decimos otra. ¿Es lo que ha dicho Rubalcaba? Para mí es lo que dice don Luis Anguita. O sea, lo mismo, pero dicho de otra manera. Además está el dicho ese en el Congreso, que es Rubalcaba, si le das la espalda te la clava. Por lo tanto, esto es la realidad, porque es un político, es un taur en el sentido de maquiavélico allá donde los haya, y voy a decir otra cosa, yo tengo amistad con él, y si, no, Dios no lo quiera, imagínate que hacemos un partido y salimos, yo lo llevo conmigo, fundamental. En un gobierno, Rubalcaba es imprescindible. Ojalá fueran amigos él y Rajoy, pero amigos de partido, porque mucho mejor iría Rajoy en muchas cosas que no le están yendo bien. Pero en definitiva, el discurso es el de siempre, dicho de una manera o de otra manera. O sea, es como la botella, ¿está medio llena o está medio vacía? Al fin y al cabo está por la mitad. Pues este es eso, maquiavélico, y sobre todo yo estoy convencido que ahora dicho esto, mañana dirá otra cosa, pero, aquí viene la clave, siempre hay entre bastidores en el Congreso una negociación. Cuando ha dicho esto es por algo. Acordaros el otro día lo que decíamos de los palmeros, ¿no? Que según aplaudan, sí, sabemos si va a tener un puesto o no va a tener un puesto. Bueno, pues acordaros, o sea, ahora mismo, Rubalcaba, que lo estoy viendo en el monitor, él está convencido de que con esas palabras ha conseguido algo. No ha conseguido, ya lo tiene conseguido. Y esa es la clave. Y eso es lo que el espectador, el español de a pie, que no tiene opción a entrar y ver entre bastidores cómo se negocian las historias, desconoce. ¿Me entiendes? Es más, fíjate bien, yo pediría a cada televidente de Popular Televisión Galicia que antes de tomar otra vez camino de unas urnas, se dé un paso por un ayuntamiento y vea un pleno del ayuntamiento, por su autonomía, o antes por su diputación y vea un pleno de la diputación, después por su autonomía, y para rematarlo, si es que si ya no tomó la decisión antes, que se vaya al Congreso de los Diputados, porque ya al Senado que no vaya, porque ahí sí que se queda tumbado, dormido y se olvida. Entonces, a partir de esas 3 visitas, que vaya a votar. Puedo aseguraros que no llega al 25% de la población que vota. Que se abstiene. Bueno. Esa es la historia de la política. Y el resto son papayadas. ¿Qué ocurre? Los medios, pues, tengo que decirlo, somos cómplices muchas veces de esas papayadas. Algunos, otros no tanto.
hay siempre en cada casa hay el hijo rebelde, ¿no? Y efectivamente, el Don hijo Gaspar, rebelde... pero hoy para estar en los medios hay que ser cómplice, es más, aunque sea de manera tangencial, aunque no lo quieras, siempre se es cómplice. Es que si no, no tienes dónde decir una palabra. Es algo muy grave, Sí, es así, pero es que el sistema es el sistema. Pero la complicidad no puede llevar al sometimiento. No, claro, por Porque supuesto. yo puedo estar muy de acuerdo Por con supuesto. el amigo Mariano y muy de acuerdo con Feijóo, pero no puedo estar de acuerdo con que crean Caixanova, Don por Gaspar, ejemplo. y de hecho podíamos decir muchas cosas que nos callamos y bueno, y sin embargo no las decimos. Sí. Sí. Y no las decimos en orden al código deontológico, porque no es tampoco quitarle la honra a nadie o cosas que no se deben... No, noticias, digamos, normales. Y que no las decimos, pues porque... Te voy a decir no. una cosa. Yo tengo Sí. la norma de que en un momento determinado, antes lo hablábamos ahí Sí. con el señor fiscal, con el señor Anguita, que en ocasiones hay en las reuniones que es mejor levantarse y no escuchar. Porque así por lo menos queda uno con la conciencia tranquila. Bien, referente al consenso, ya la señora Cospedal está pidiendo arreglo, consenso con el Partido Socialista desde hace Cospedal, El problema del Sí. consenso es que el Partido Socialista hace honor a su trayectoria histórica, es un partido desleal. Cuando no ha practicado el crimen, ha practicado la corrupción, o el crimen o ha asesinado gente en sus checas, o ha instaurado un sistema corrupto y el crimen de Estado. O sea que yo no entiendo muy bien cómo el PP va a negociar, porque yo no puedo negociar con un trilero, y Rubalcaba es un trilero de la política. Entonces el PP puede ser muy bien intencionado, pero cuando no hay un partido leal, y además ya estamos en un partido zombie, porque Rubalcaba ya es un muerto viviente. Yo no estés le tan enterraría, seguro. yo no le Ya. No estés tan seguro, ¿eh? Yo Pero no los creo zombies que- siguen andando, Yo pero recuerdo... seguían por los ruidos. nada más. Mira, recuerdo un amigo en común, Sí. que lo vamos a citar, que en un momento, hace años, hace 6 o 7 años por lo menos, me dice... Breve, don Gaspar, que vamos por con otra fin cosa". hemos metido a Romay Beccaria en la fosa atlántica. Ya ves dónde está Romay Beccaria. Quiero decirte que los trileros sí, pero es que también son bomberos y tienen trileros el Partido Popular, no nos equivoquemos. O sea, yo lo dije antes y lo Bueno, pero mantengo. siempre les averigua dónde está la bolita. Lo que pasa es que son más decentes, tienen más vergüenza. Y los otros son más sinvergüenza. Pues Por lo mire, tanto, esa es la historia. Hay ¿me cosas entiendes? que es cuestión de, no sé, de ética, por lo menos de estética, De ética, y hay efectivamente. cosas que, no sé, algunas fotos hace mucho daño verlas, sobre todo el mismo día en el que se te está lanzando el mensaje de que hay que apretarse el cinturón, ver cierta cosa con ciertas medallas por aquí, por allí, gente vestida de negro, desde luego. A mí no me gustó nada esa escena, creo que todo el mundo sabe a qué me refiero. Vamos con otro de los temas, la sesión de control, que hoy vamos súper atrasados, llevamos ya como 35 minutos de programa y no hemos pasado del primero de los temas, que es la sesión de control. Se volvió a citar nuevamente en el Congreso el Plan E de Zapatero del 2009, a propósito de que los socialistas quieren gastar dinero que no hay. Soraya Sáenz de Santamaría decía, lo ponía como ejemplo, el plan E, que no siempre el gasto implica creación de empleo. Oímos unas palabras de las dos Sorayas, como las llamamos cariñosamente, coloquialmente, Soraya Rodríguez, y le contesta Soraya Sáenz de Santamaría. Presidenta, mire cómo está la prima de riesgo. ¿Se acordará usted que decía que tenía nombre cuando estaba en el 449? Somos más responsables. Hoy, con más de 500, estamos preocupados y no vamos a hacer demagogia sobre ello. Pero le pido, por favor, tienen ustedes que rectificar. Su medida no es buena económicamente, genera sufrimiento a los españoles. El antónimo de crecimiento no es austeridad. Austeridad es el antónimo de despilfarro y el gasto no tiene por qué ser sinónimo de estímulo ni de crecimiento. Y no es cuestión de retórica. Bien, ¿algún comentario brevemente para pasar Yo es a otro que tema? creo que el plan E, ha sido de esos bulos de humo más grandes que se ha hecho, por lo menos económicamente, en España. Hay que remontarse en el tiempo. El PSOE estaba ya empezando a bajar en las encuestas y se acercaban unas elecciones europeas. Y yo creo que temía perderlas y el paro en España empezaba a dispararse. ¿Qué es lo que hizo el PSOE? Tirar un dinero cuando ya no se podía pagar, si nos ponemos una familia, no podía pagar la hipoteca, decidió cambiar todos los muebles de casa y arruinarse más. Eso es lo que hizo el gobierno español. Darle un montón de dinero a los ayuntamientos, casi sin control,
para que creasen un empleo durante 2 o 3 meses, bajar el paro 1 o 2 meses, para con eso defender que la economía iba bien y tratar de ganar las elecciones europeas que consideraban que era importante como imagen del Partido Socialista. Eso fue el plan, arruinarnos muchísimo más para buscar un rédito muy corto que le ganar unas elecciones, y no les importó dejar el país todavía con una deuda que ahora, por desgracia, tenemos que estar pagando. De todas maneras, es que, apuntando a esa cuestión, es que incluso cuando en esa época el sector privado se estaba ajustando, las familias se estaban ajustando, las empresas estaban cerrando, sin embargo el sector público no se ajustó, con lo cual generó que la crisis presupuestaria sea todavía mucho más acentuada, la que se produjo finales entre 2010 y 2011, cuando el sector privado se estaba ajustando después del estallido de la burbuja, la crisis financiera, el sector se ajusta, sin embargo el gobierno responde con ese despilfarro. Y ahora no sé cómo tienen las narices, cuando además el propio Griñán está recortando también obra pública en Andalucía. Es que yo también le diría, si fuese Soraya, ¿y su partido en Andalucía qué está haciendo? Si va a recortar obra pública también, y no va a ejecutar 7.000 millones de obra pública en presupuesto. O sea, ¿qué me está usted contando? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Luis. El plan E ha sido un desastre. Bueno, independientemente de que, como dice don Vicente, el nuevo gobierno andaluz está reconociendo que esto no se puede mantener, es que yo creo que el plan E es algo que no debemos olvidar, porque es la ilustración práctica de lo que significa aumento gasto público. Es decir, en lugar de ahorrar, en lugar de intentar pagar deudas, pues lo que se hizo fue endeudarse más. Consecuencia, lo acabamos de ver. La situación ha quedado peor. Ha sido un crimen. Ese planeo ha sido un crimen contra la economía española. Entonces, que quienes han estado detrás de ese crimen y lo han jaleado, pues ahora vayan pidiendo explicaciones y dando lecciones, es algo poco serio. Del plan E ya se sabe todo, y lo que no se sabe se sabrá. Por ejemplo, que ha habido muchas empresas que todavía no han cobrado de aquello, eso ya como primera medida, con lo cual el plan E lo único que ha hecho es fastidiarlas más. Pero sobre la intervención de Soraya, a mí me gusta que empiece a haber ya un verdadero duelo Sorayas en el Parlamento, porque hasta ahora está muy... Creíamos que iba a ser antes, ¿no? Creíamos que... pero ya se ve que todavía no. ¿Por qué? Porque la Soraya Sáenz de Santamaría está pues muy metida ahora en el gobierno, es difícil llegar a una sesión parlamentaria y tener ese punch, se acuestan tarde, que decirte, ya no es lo mismo que estar fresquito y nada más venir de Génova, ¿no? El caso es que yo, con relación a lo que dice la Soraya Rodríguez, pues espero que Soraya Sáenz de Santamaría nos deleite, porque sabe hacerlo, con buenos duelos parlamentarios, que es al único que podemos aspirar, porque después del contenido en sí, creer nada, ni de una ni de otra. Sí. Entonces, por lo menos divertirnos, ¿no? Como pasaba con María Teresa Fernández de la Vega, te reías, claro. Salía ella con su modelito, cada día con uno diferente. Un día, bueno, hay una anécdota en el Congreso buenísima. Pues imagínate, llevaba ella con una mariposa, me parece que era, no, una mariposa. Pero no sé quién le dijo, Maite, esa mariposa la trajiste hace 4 meses. No me digas, un drama, no. Palabra de honor, un drama. Yo estaba a punto de decir, si llego a tener un abanico le doy, porque por poco se vuelve la mujer, porque había repetido la mariposa. Claro. La verdad, lo más bonito era la mariposa, el resto, ¿para qué vamos a engañarnos? O sea, si yo soy cámara, lo que enfoco es a la mariposa y me dejo al resto, ¿no? Pero bueno, ¿qué decir? No sea malo, vale. No, pero es que es verdad, porque sí. Tal y como era, hablo del discurso, el discurso no valía para nada. Ya. Entonces yo enfoco a la mariposa, pongo a Beethoven y se acabó. Bien, bueno. La cuestión es, el duelo de las Sorayas tiene que empezar a florecer de nuevo en el a dar Congreso. Espectáculo. Tiene que haber espectáculo. Si no, no yo de todas formas creo que son otros tiempos. Todavía no se había producido esta gran explosión y, como decía don Vicente, están muy desinflados. Usted decía caos y desde luego sufren mucho, se les nota. Mucho. Todos envejecemos, pero hay algunos miembros del gobierno que se les nota ya unos cuantos meses el bajón. Particularidad, madre. Y es que hay diferencias en el propio equipo de gobierno.
Entre los propios ministros hay diferencias porque ya se está viendo que a veces no están sincronizados. Y Mariano pues los deja hacer, cosa que yo no sé hasta qué punto es bueno. Pero y no digamos nada entre las mujeres. Bueno, La lucha ya entre las mujeres es tremenda, pero bueno, vamos con otro tema, damos un pasito atrás, que nos dejamos algo de las referente a las autonomías, que el jueves en Galicia es fiesta, pero en Madrid se reúne el Consejo de Política Económica Fiscal, donde se reúnen todos los miembros, todos los responsables de la economía, el Ministerio de Hacienda y los responsables autonómicos. Dicen los expertos que Galicia acude con los deberes hechos después de haber recortado 60 y tantos millones del presupuesto. Ha dicho Rueda hace unos días que Galicia liderará la salida de la crisis. No sé si lo dijo como titular, pero bueno, don Vicente, ¿qué le parece? Hay que reconocer que las únicas dos comunidades autónomas que van con los deberes hechos, primero Madrid, sí, que van los límites de déficit, y después de Galicia. Pero claro, el problema fundamental es que van a tener que seguir los planes de ajuste y a ver qué va a pasar, porque el gobierno está muy amenazante, diciendo que el que no cumpla lo va a intervenir. Pero yo también interviene incluso el que cumpla. Pero también concluyo, ¿qué pasa? ¿Y la intervención hasta cuándo se va a prolongar? Si hay que rescatar alguna comunidad autónoma, ¿hasta cuándo? Esa es la gran pregunta. Porque hay casos sobre todo Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, están en una situación muy precaria. ¿Qué va a pasar? Si el Estado interviene, el problema es que te puedes meter ahí en un problema de gestión terrible, porque dicen, no, vamos a intervenir por 6 meses. Pero ¿qué pasa si en 6 meses no has, digamos, reajustado el tema de gestión? ¿Qué pasaría? Yo es la gran pregunta que lanzo. Porque parece que es muy tasado. No, usted no cumple, yo intervengo 6 meses. No, mire, ¿y qué pasa? Si a los 6 meses esto no está arreglado, ¿qué vamos a hacer? ¿Tendremos los gallegos, que sí estamos cumpliendo por 2 décimas, trabajar para los valencianos o los andaluces? Eso es lo que se apela Vamos, es que sería el colmo. Pero también es verdad, a costa de que, también hay que analizar a costa de quién están cumpliendo, porque yo también lanzaría, ¿cuántos proveedores de la Xunta de Galicia están con sus facturas sin cobrar? Porque yo puedo ir con unos deberes muy bien hechos, pero es como la empresa, caray, si no pago, mis resultados son bárbaros, no le pago a los proveedores, solo pago gasto corriente, ¿y qué pasa aquí? Porque esa es una gran pregunta. ¿Dónde está el pago de los proveedores? ¿Cuánto se está tardando en pagar? ¿Si se están cumpliendo los plazos o no? ¿Se están cumpliendo o no? Pues cuando hablas por ahí con la gente... ¿Hay mucho pendiente? Te voy a dar un dato. Yo conozco una empresa que le deben todavía 500.000 de aquellas antiguas pesetas, que a lo mejor vuelven, con lo cual vendrá fenomenal, pues ya le tendrán que pagar en pesetas, si es que le pagan algún día. De la época en la que Cochón era consejero de Sanidad, todavía sin pagar, o sea que esa es la realidad. Y si la Xunta quieren, me encargo de hablar con la empresa y que le manden la copia y que analicen el asunto. Quiero decirte, están pagando, pues no sé cómo, pero no va muy allá la cosa. Pero hablando del Consejo de Política Fiscal y Financiera, yo me apunté aquí para lo que está creado, ¿no? Se crea en el año 1980, es que es buenísimo. El estudio, la elaboración en su caso y la revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costes de los servicios transferidos a las comunidades autónomas. Toma ya. La apreciación de las razones que justifiquen en cada caso la percepción por parte de las comunidades autónomas de las asignaciones presupuestarias. Otra buena. La coordinación de la política de endeudamiento. Esta es la mejor. O sea, esto es para lo que vale el Consejo de Política Fiscal, que a mí me parece que es otro más de los que hay que evitar gastos de desplazamiento, business y coche-cama con litera individual y con ducha. O sea, quiero decirte, se tiene que acabar. Y mientras esto no se haga, mientras no se acabe con eso, mientras no veamos que se empieza a recortar y que llegas al Parlamento y que los coches oficiales, o sea, el autobús, pero vamos a ver, el autobús es la solución. Y vamos, tenemos un ejemplo en Coruña. Don Casparo, el coche de uno normal. O el coche de uno normal, pero no te iba a decir. Con su parking, con su hora, tenemos un alcalde en La Coruña que tenemos la suerte, porque esto no es que me lo cuenten, es que, como digo yo, hay que verlo, ¿no? Utiliza taxi, va andando, sale andando,
Falta el primer día que lo hayamos visto con su coche oficial a la puerta esperándolo, como hacía el otro personaje que creo que ya no está, vamos, está desaparecido en combate, el Osada Azpiazu. Entonces, eso hay que reconocerlo. Y haciendo un paréntesis, pero mientras no veamos que hay ese recorte de las primeras figuras, y las voy a hacer extensivas a la Comunidad Europea, porque si supieras cómo se desenvuelve en Bruselas la historia, ya ni lo quiero contar. Pero también nos cuesta, ¿eh? Sí, sí, claro que nos cuesta. Claro, también nos cuesta. Claro que nos cuesta. Pero bueno, claro que, sí, y después, por último, la coordinación de la política de inversiones públicas. Es otro de los cometidos que tiene el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Para qué sirve? Si esto es que hablamos un poco como lo del otro día de los 4 millones de euros que se gastan en publicidad. Después, por cierto, sí. Déjeme que le diga que el otro día unos decíamos 4 millones, otros 4.000. Yo he dicho 4.000 millones. Me dicen, pero qué bárbara. Bueno, pues sí, aquí cuando está el hablamos documento. de millones y de Con eso... este documento, sí. no, Don Carlos, de aquello que hablábamos. ¿es uno de estos organismos que tienen que desaparecer? Si hubieran organizado las cosas mejor, ese organismo ni siquiera sería necesario. Exacto. Es decir, todo está basado en la idea de que la autonomía, las comunidades autónomas tienen un entendimiento de lo que es autonomía financiera, y aquí al mencionar las competencias se ha dicho, que precisamente hacen necesario que se reúnan para coordinarse, para intentar ponerse de acuerdo. Bien, si las cosas estuvieran organizadas de otra manera, ya en el presupuesto que hicieran las Cortes Generales, ya estaría dicho cuánto va a cada comunidad autónoma, habría controles de cómo se gasta ese dinero, pero hubiera sido innecesario. Es decir, todo esto es una forma de haber organizado la autonomía financiera que también se ha demostrado que no ha funcionado bien. Es decir, es otro elemento de la estructura que no funciona. ¿Se reúnen, se ponen de acuerdo o no? Porque claro, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Es decir, aquí algo falla. Es decir, no podemos permitir que la decisión sobre gastos e ingresos de las comunidades autónomas quede al arbitrio de que las 17 comunidades autónomas se pongan de acuerdo. Eso tiene que ser una decisión que ya tiene que ser unitaria, en un órgano central, que son las Cortes Generales. De las Cortes Generales que digan con el dinero que tenemos cuánto puede ir a cada comunidad autónoma, y luego pues cada comunidad autónoma pues, que lo gaste en función de unos presupuestos que, como ahora se acaba de ver con la directiva de la Unión Europea de noviembre del año pasado, pues resulta que sí. Lo que hasta ahora se negaba porque eso era contra la autonomía, etcétera, etcétera, ahora resulta que sí, que los presupuestos de las comunidades autónomas pueden ser revisados por el gobierno. Bueno, ¿y por qué no hemos empezado a hacer las cosas así desde el principio? Porque parece que es época de crisis. Don Luis. Pues yo estoy también en esta situación que realmente habría sido bueno que este consejo no existiera, pero creo que ahora mismo es la única llave o arma que tenemos para poner coto a un montón de comunidades autónomas que están gastando muchísimo, que incluso parece ser que no tienen mucha idea de cumplir el déficit, y ojalá que no se interviniese ninguna comunidad autónoma, pero si hay que empezar a intervenir, que se haga y que se haga con seriedad, porque es que la única posibilidad de sacar este país adelante es evitar el despilfarro del dinero. Y ahora hay muchas comunidades que parece ser que no están dispuestas a cumplir, o por lo menos querrán cumplir con eso de un maquillaje, es decir, doy unas cuentas, las reales son otras, sigo debiendo, y o todos somos solidarios, o yo creo que este país se hunde. Y por tanto el gobierno tendrá que sacar, no sé si el mazo, pero sí la autoridad para gobernar España. Pero no va a hacer nada, no va a haber ninguna flagelarse un poco intervención. también. Es que fijaros que la aceptación de la realidad tan anormal de las autonomías en España es que el gobierno de la nación está trasladando la estrategia europea, que es una estrategia de Unión Europea con naciones-estado, a la propia realidad nacional, o sea, admitiendo una especie de pequeñas naciones. O sea, que el propio gobierno del Estado de la nación española está admitiendo la disgregación y el estado anormal de la organización autonómica en España. Con lo cual es tremendo, es decir, el mensaje... Es que esto, en el mundo de Internet, esto lo están viendo los inversores internacionales.
El inversor internacional está leyendo en los periódicos y está viendo que Rajoy se tiene que reunir con 17 pequeños caudillos en el que cada uno opina una cosa, en el que cada uno quiere hacer una cosa, en el que más sale diciendo, amenazando en la opinión pública, y Rajoy entra ese juego, porque al final, ¿qué está haciendo con los catalanes? Jugando con fuego, diciéndole, bueno, pues te doy un anticipo para que pagues las nóminas, te doy un anticipo, pero es que está jugando con fuego, de nuevo está entrando a un juego que no tiene que entrar a decir, yo soy el gobierno de la nación española y esto se acabó. ¿Tiene mayoría? Se acabó. ¿Tiene mayoría absoluta? Claro, pero para eso se lo hemos dado. Pero tiene a diferencia de los absoluta. griegos, en España el electorado es que a veces da una mayoría dudo que absoluta tenga contundente. mayoría absoluta. Es la gran diferencia. No le mandes es que a los mercados se les está mandando un mensaje que luego se horrorizan de que la prima esté en 500 y pico, de que el interés esté por ahí, y luego se horrorizan de eso. Es que le estamos mandando un mensaje negativo a los mercados con este tema. Se ve que los tíos que invierten en esto son tontos, que no leen o que viven en una especie de burbuja. No, en la burbuja están ellos ahora ya, ¿eh? La burbuja está metido el Partido Popular ahora mismo. O sea, si lo analizas un poco, ese es el problema que tiene. Es que está entrando un juego que no tiene que entrar. Él tiene una mayoría suficiente. Él tiene que gobernar. Y tenía lo que dice don Luis, que pegar un mazo en la mesa y decir, pues se acabó el recreo aquí, ahora mando yo, soy el director del colegio. Pero no tiene arrestos, no tiene ganas, o no sabemos muy bien lo que no tiene. O tiene demasiado en contra, por lo que decía don Carlos antes, todos los varones, todos los políticos. Bueno, sí, pero sí, la mayoría absoluta está ahí, ¿no? Claro. Entonces, sí. En todo caso, lo que tiene que hacer, O no hay y una para eso voluntad se le férrea eligió, es intentar hacerlo. Que luego los varones se lo impiden, bueno, pero que sea después de que lo haya intentado hacer. Ya. Y aquí hasta ahora nadie está intentando hacer nada seriamente. Es decir, cuando decimos que la prima de riesgo sube, nos tenemos que preguntar, ¿y no será porque esas personas que prestan dinero a España ven que el gobierno Don Carlos, no se atreve, con otro tema. no se atreve a poner fin a este descontrol? Bueno, vamos con el último de los temas. Le decía antes, cuando intervienen a comunidades que cumplen con el déficit, que no, están pretendiendo intervenir Asturias, cuando Foro Asturias Cascos ha dicho que no llega al 1% del PIB, el previsto para este año. Pero ahí está. Bueno, pero eso lo dijeron cuando ya sabían que había pacto PYD, con el PSOE. Ojo que esto se dijo ayer. Y ayer ellos sabían perfectamente que, aunque hoy salió publicado, sí, ayer tenían conocimiento de eso y dijeron, mira qué jugada más buena para quedar en plan campeón. O sea, eso es una atrapallada. ¿En plan campeón quién? Rajoy diciendo, voy a intervenir. Lo ha dicho hace unos cuantos días. Sí, pero ya sabían perfectamente que... pero se remitió a los medios ayer. Bueno. O sea, la noticia, independientemente que en medios locales ya había salido, pues no se creía. Yo hace unos cuantos días que incluso lo comentamos aquí. Bien, vamos entonces con reformas en la justicia. He traído precisamente esta noticia hoy, pues aprovechando que tenemos pues un abogado, un fiscal. Vamos a oír lo que nos dice el señor Gallardón sobre estos cambios. Nosotros pensamos que en estos momentos existe una deficiente regulación de muchos supuestos en los que la propia realidad nos ha hecho constatar que la previsión del legislador no genera una respuesta adecuada, no por falta de voluntad del legislador, que siempre lo quiso así, sino porque la casuística en muchas ocasiones ha llevado a que esa respuesta sea insuficiente. El sistema de penas es la respuesta más adecuada para conseguir el efecto en el que los dos estamos completamente de acuerdo, que es acabar con cualquier tipo de impunidad en las agresiones de carácter sexual. Por lo tanto, cualquier terrorista que haya cometido un delito con esas consecuencias tendrá prisión permanente. La custodia, como medida de seguridad, será una decisión que adoptará, en su caso, el tribunal. El tribunal lo que estará obligado es a la imposición de la pena privativa de libertad. Una vez cumplida esa pena privativa de libertad, será el propio tribunal quien decida, con libertad, en función de la peligrosidad que aprecie o no. Con el terrorista en libertad, el tribunal no tendrá discrecionalidad para imponer la prisión permanente revisable, si se produce aquellos tipos delictivos para los que va a estar establecido el Código Penal. Y por lo tanto el tribunal estará por ley obligado a la imposición de la prisión permanente revisable. En los delitos de agresión sexual, el propio tribunal tendrá un margen de capacidad de apreciación si cumplida la pena existe o no existe un riesgo de que ese delito vaya a ser cometido. Es la diferencia entre una medida de seguridad y una pena.
Bueno, pues claro, clarísimo para el ciudadano. Don Luis, es que realmente la jerga de la justicia parece que se ancló en, no sé, hace 3 siglos, y realmente al ciudadano él es difícil, y el señor Gallardón, desde luego, pues no sé, se explicará muy bien para todos ustedes, pero yo no sé si nuestros telespectadores, el Román Paladino, ¿qué ha querido decir? ¿Qué es la custodia de seguridad? Pues trataremos de explicarlo de una manera sencilla como usted sabe. Y tratar de llegar a la gente. Yo creo que aquí el problema del Partido Popular es que, para empezar, se ha metido en un posible incumplimiento de una promesa electoral que ya no está justificada por la situación económica. Dio a entender, buscando una serie de votos, con independencia de estar a favor o no de la prisión, digamos, permanente revisable, lo que sería la cadena perpetua, dio a entender que se iba a poner para determinados delitos, sobre todo con los delitos graves de carácter sexual, donde puede haberse matado a alguna persona. Eso dio a entender porque yo creo que pensó que así captaba, en temas como Marta del Castillo, podía captar bastantes miles de votos. Ahora que está en el gobierno, parece que quiere dar como otra interpretación distinta, y ahora es cuando nos encontramos ya con la prisión permanente revisable para los terroristas, que vende mucho, pero que eso nunca se va a producir. Es que no nos engañemos. Sería si ETA vuelve a matar. Si ETA vuelve a matar, si a un terrorista se le pone prisión permanente revisable, voy a dar mi modesta opinión, pero creo que aunque se le ponga, ETA está liquidada, esperemos que sea ya, pero si no será dentro de 5, 10, 20 años. ETA va a desaparecer. Entonces, esos terroristas que lo tengan, pues formará parte de que no exista esa prisión permanente. Por tanto, es como crear una prisión permanente revisable que no se va a aplicar. Pero ahora tiene esa promesa electoral que había hecho para los delitos sexuales. Entonces, ha sacado lo que se está llamando ahora como custodia de seguridad. ¿Qué es la custodia de seguridad? Voy a tratar de explicarlo porque es algo tan nuevo que uno tiene que tratar de imaginarlo. Pero yo entiendo esto. A una persona que ha cometido, pongamos, un crimen como el de Marta del Castillo, si se considera que ha habido tanto... como el de Mariluz, ¿no? También. O el de Mariluz, sí, incluso el de Marta del Castillo realmente han sido absueltos, pero vamos a poner algún supuesto, el de Mariluz... Que además el padre estaba de asesor o de medio asesor por ahí, que se hasta como politizó. Unos tiros, sí. Bueno, pongamos eso, como por desgracia algunos ha tocado conocer, cuando se coge a una persona, normalmente una niña menor de edad, se la secuestra, se la comete una agresión sexual terrible y se la mata. Estos casos, por desgracia, alguna vez nos los hemos encontrado en nuestra carrera. Y claro, la sensación de que alguien puede estar 15, 20 años reales en la cárcel y salga, y que con 40, 42 años, porque se lo cometió con 20, con unos 35, 40, 42 años puesta en libertad, es una sensación de impotencia. Entonces, lo que se ha tratado, o pienso yo que se va a hacer, veremos cómo se desarrolla, es lo que quieren llamar como custodia de seguridad, que se dice, usted cumple una pena, pongamos para el caso, de 20 años. Y cuando usted haya cumplido los 20 años, el tribunal tiene la potestad, si estima que usted no se ha rehabilitado, que le ponga una custodia de seguridad que esté X años, parece que un máximo de 10, todavía, y no sé si en un centro penitenciario o en otro centro cerrado, habría que ver cómo lo desarrolla la ley, que usted no va a poder salir a la calle porque nos creamos la custodia de seguridad, y con eso trata, yo creo, que dejar contenta a esta parte de la opinión pública que quería la prisión permanente revisable para este tipo de delitos. ¿Qué es? Cumple la pena y el tribunal, digamos, que tiene la decisión de si lo deja salir o no, me imagino que según los informes del equipo técnico que haya en la prisión. Eso es lo que creo entender que es la custodia de seguridad. Pero bueno, habrá una ley que lo tendrá que desarrollar porque hoy en día esto, como tal, no existe. Sí, en cualquier caso, no sé cómo... no sé qué criterios siguen para saber si un violador o alguien que viola y mata está rehabilitado, porque parece que está demostrado que hasta que no ve niños pequeños o niñas o chicas para violar, claro, no se sabe. Es muy complicado en el tema de los delitos sexuales. Los profesionales, yo reconozco que trabajan muy bien en los centros penitenciarios, pero no siempre la fiabilidad es del 100%, entonces... Claro, una persona se puede someter a programas terapéuticos, tener un comportamiento exquisito en prisión, con eso también puede conseguir los máximos beneficios penitenciarios, y lo que está mejor pensando no es que esté rehabilitado, sino lo que quiere tratar es de cumplir lo antes posible su condena para salir. Y claro, si esta persona formalmente sigue, digamos, todos los cauces reglamentarios dentro que se establecen en el centro penitenciario cumpliendo la condena, los informes van a ser favorables. Como no es una prisión permanente revisable, no cabrá esta custodia de seguridad porque no hay motivos que den a entender que el tribunal la pueda aplicar y por tanto saldrá a la calle. Sí, me parece tremendo,
Claro, es que esto son cuestiones ya de política criminal, ¿no? Del legislador, porque al final estamos en una realidad evidente que normalmente si tú ves el caso de un violador, de un abusador, siempre tiene antecedentes. Claro, pero yo el gran problema que le veo es que cómo se compatibiliza esto con las garantías constitucionales, ¿no? Tiene que ser, yo entiendo que tendría que ser una interpretación muy restrictiva por parte de los propios juzgados de cara a aplicar este tipo de cuestiones, porque tienen una intensidad muy relevante en el ámbito de la ejecución de la pena, entiendo. Sí, pero tiene que ser una interpretación bastante restrictiva, porque sí, aquí se habla de una duración máxima de 10 años, incluso. Sí, parece ser que se dice 10 años. Es lo que publica el Ministerio de Justicia. Ahora se elimina también la figura de delito continuado, ¿no? Para que se... Sí, ahí lo que se está buscando yo creo que es una buena medida. Es decir, si hay 3 violaciones, digamos, que se le condene por las 3 violaciones independientemente y no digamos que se haga lo delito continuado y tenga menos pena. Yo eso lo veo realmente, eso sí que es un arreglo de justicia material y claro. No hay que olvidar, como muy bien decía don Vicente, que en el sistema español, además creo que es muy positivo, si estamos fracasando hay que mejorar, es que el fin de la pena es la rehabilitación del delincuente y hay que tratar de rehabilitarlo. La cuestión es cuando el delincuente no se quiere rehabilitar, la prisión tendrá que ser dura y en el tiempo establecido. Lo de la custodia de seguridad, esperemos que funcione, pero es lo que comentaba antes. Si esta persona, digamos, que se porta bien en la cárcel, es muy difícil que se le aplique esta custodia de seguridad y saldrá antes. Sí, lo que pasa es que bueno, hay que tener, sí, tendrán los profesionales cierto tipo de, no sé, de medidas de análisis. Hay también que en el caso de los pederastas, que es un mundo que conozco relativamente bien, los hay que quieren rehabilitarse y no pueden. Claro. Y piden, por favor, es que no me traigan niños cerca, porque es que no pueden. Y hay confesiones muy interesantes en este sentido. Bien, yo solo quisiera, porque bueno, las explicaciones de los profesionales de la justicia han sido muy claras. Yo quisiera preguntar a don Vicente, a don Luis, una duda que tengo de esto que se ha oído de la custodia permanente. Y una duda y es un temor, que no sé hasta qué punto con esta expresión, que como ha dicho don Luis, es algo nuevo que no existe ahora, no se está intentando vender algo que pudiera ser, y yo es la pregunta que hay que hacer, por ejemplo, la pulsera. Es decir, el liberar a uno de estos delincuentes y ponerle un control de una pulsera, ¿eso podría entenderse que es custodia permanente de forma que esa persona está en libertad pero supuestamente bajo un control? Porque yo me empiezo a temer que si hay prisión, ¿para qué vamos a inventarnos la expresión custodia permanente? Es que la pregunta es muy buena. La pulsera ya existe y a veces incluso no sé si se utiliza suficientemente bien o tiene el éxito que se esperaba de ella. Con la pulsera se está muchas veces buscando, en ocasiones, por ejemplo, en medidas cautelarias o penas de alejamiento, que era controlar que la persona no se aproxime a un determinado lugar. Pongamos para el caso el domicilio de la víctima, su lugar de trabajo. Entonces puede ser como una garantía. Aquí yo creo que tal y como se está planteando, después habrá que ver cómo se hace la ley, como se está planteando es esto, pongamos que se le pone una condena a cumplir efectiva de 20 años. Cuando transcurran los 20 años, el tribunal tendrá que valorar, en base a los informes que tengan de los profesionales, si esta persona está, digamos, rehabilitada porque la pena ha cumplido su función y puede quedar en libertad o no. Si los informes son de que no está rehabilitada, podría tenerlo en esta situación de custodia de seguridad con un máximo de 10 años. Esto parece que es la finalidad de la ley, y esta custodia de seguridad en principio parece que es en un centro cerrado, que además supongo que será un centro penitenciario. Hasta ahora los violadores que realmente sueltan a la calle, que causan realmente popularmente alarma, sabemos que delinquen a los pocos días y que vuelven a violar y que vuelven a abusar, el del Ensanche, el de Madrid, sí, hay muchos. Una última cosa que nos vamos, estamos fuera de tiempo, don Gaspar. Sí, tan ultimísima como que yo no voy a decir nada con relación a la custodia de seguridad ni a prisión permanente revisable, pero sí quiero que los oyentes, los televidentes se queden con este dato. Ya el Consejo General del Poder Judicial en el 2009 rechazó esta reforma.
no esta en concreto, esta, repito, aparcada, concretamente sobre la reforma fiscal. O sea, todo lo que compete a temas fiscales se ha vuelto a presentar y el PP dijo en aquel momento que no valía. Hoy lo que se ha llevado al Consejo de Ministros, lo que está encima de la mesa, es lo mismo, pero desde otro partido. Esta es la casta política que tenemos. Cuando estás en un sitio dices una cosa, cuando estás en la oposición te tienes que oponer. En su momento se opusieron, ahora están a favor de lo que antes dijeron, recuerdo exactamente, en diciembre de 2008. El PSOE preparara esta reforma fiscal en la ley de enjuiciamiento y se la rechazó el Partido Popular. Somos totalmente políticamente incorrectos, ¿no? Nos estamos convirtiendo en un pain on the neck para los políticos. Bien, pues... Buena falta les hace. Pues hasta aquí. Seguiremos avanzando y analizando sobre todo este tema tan importante de la justicia con nuestros profesionales. Don Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Don Gaspar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Don Vicente, gracias. Encantado de estar aquí. Don Luis Anguita, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme a estar en tu programa. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.